Bien, entonces leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, de su versículo 25 al 27, y dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite llegar hasta esta su casa, Señor. Gracias por traernos con bien. Gracias, Señor, porque iniciamos este nuevo mes, Señor, con un cambio también, no solamente dentro de su iglesia, sino también, Señor, para nuestro país en este día. Padre, y te damos gracias por todo lo que estamos mirando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu obra, a través de todo lo que tú pones, Señor, en este mundo, Padre. Señor, así que guía en esta mañana, Señor, al expositor. Padre, guíanos, Señor, Dios, conforme a la voluntad de tu Espíritu Santo, Señor, que esta palabra, Señor, que hoy aquí se enseñe, caiga, Señor, en buena tierra y lleve fruto, Señor, al 100%, Padre. Señor, sabemos que en ti, Señor, estamos seguros, Padre, y que tú eres nuestra salvación. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, podemos nosotros, tome su lugar, podemos nosotros encontrar infinidad de versículos que hablan de la seguridad en Cristo Jesús. Y hoy vamos a tocar nuevamente este tema. Así que, ¿cuál fue el tema anterior que vimos? La seguridad en Cristo Jesús. Ajá, pero el tema anterior, La comunión con Cristo. ¿cuál fue? No. ¿Cuál fue? Recordemos que estos temas que estamos abordando y que ya vamos ahorita en el 14, son temas, amén, fue la justificación final, ¿sí? Entonces, les recuerdo que todos los temas van ligados unos a otros, ¿sí? Cada uno va ligado al tema anterior. El tema anterior que miramos fue la justificación y fue en tres aspectos, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos tres aspectos? Santificación. La santificación, ¿qué? Condicionada. ¿Sí? O fue la santificación primero, ¿qué? Posicional. Ajá. Recordemos que vimos tres aspectos de la justificación posicional, la justificación progresiva o condicional o condicionada, y al último estuvimos tocando el tema de la justificación, ¿qué? Última. Final, la justificación final. Ok, entonces ahorita vamos a continuar con nuestro tema, y que es la seguridad en Cristo. Amén. Entonces es un tema que sigue, y el que sigue va ligado a ese, y el último tema que nos toca es la glorificación, que es donde vamos a cerrar con esta serie de estudios que hemos estado llevando. Entonces es importante que al final nosotros hayamos o podamos haber aprendido todo esto, el tema en relación a la salvación que hay en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso la importancia que, anotemos para que nosotros podamos ir dándole esa secuencia
o ese seguimiento a cada uno de los temas que estamos estudiando. Entonces hoy vamos a mirar este subtema número 14, que es la seguridad en Cristo, ¿sí? Y bueno, vámonos. Cuando hablamos de seguridad, ¿de qué hablamos? De manera común, de manera secular, de manera cotidiana. ¿Cómo podemos nosotros interpretar o definir la palabra seguridad? Algo de lo que no podemos dudar. Algo que no podemos dudar. Sí, pero ¿qué es seguridad? ¿Qué entendemos por el término, la definición, pues sí, el término seguridad? Cuando hablamos de seguridad, ¿qué entendemos? Nos sentimos protegidos en su totalidad. Amén. Recordemos que cuando hablamos de seguridad en el mundo o en esta vida, hablamos de seguridad, ¿por qué? ¿Por qué las tiendas de autoservicio o los negocios o las personas buscan una seguridad? Porque se sienten desprotegidos. Hay un riesgo. Yo busco seguridad en mi persona, en mi negocio. Contrato un personal de seguridad. ¿Para qué? Porque para que cuide. Porque yo siento que mi negocio, mi persona, está en riesgo, está siendo amenazada, es vulnerable a cualquier ataque, ¿sí? Entonces, la seguridad es eso. Hay esa seguridad, ¿por qué? Porque hay cierta vulnerabilidad en las condiciones que yo considere, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, en el negocio del hermano siente que en un momento dado es vulnerable a un ataque, bueno, va a contratar a una persona de seguridad, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos definir la palabra seguridad en el ámbito diario o común, ¿verdad? Que es ese riesgo que se corre, o esa amenaza, o esa vulnerabilidad, y para lo cual debemos estar entonces preparados, ¿sí? Y a eso se refiere a la seguridad. Pero ¿cuál es la seguridad ahora en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa seguridad? ¿De que Él nos guarda? De que Él nos guarda, sí. Si hablamos de la seguridad en Cristo Jesús, estamos hablando entonces de que Cristo Jesús es nuestro refugio, dice la palabra, es nuestra fortaleza, es a quien los justos pueden acudir para recibir esa protección. Amén. Entonces nosotros tenemos la seguridad ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y no es por méritos de nosotros, es por méritos de Él. Entonces, cuando habla la palabra o hablamos del tema de la seguridad en Cristo Jesús, estamos hablando de esa seguridad y de esa fortaleza y de esa protección que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, habla de esto el salmista, Salmo 118:2. Jehová dice, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Escuche. Fortaleza mía, confianza mía, fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿De qué habla eso? De una protección. Cuando las ovejas o el Evangelio de Juan nos habla y nos presenta ese redil es esa fortaleza donde las ovejas entran y se encuentran, ¿qué? Protegidas. Lo mismo habla la palabra para sus hijos. Salmos 46:7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí? Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Confiaré. ¿De qué habla? Entonces estamos hablando de fortaleza, de confianza, de refugio, ¿sí? De salvación. Amén. Entonces, se habla de eso. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo
y será que levantado. Amén. De eso habla la seguridad, de que hay seguridad en Cristo, hay seguridad en Dios. La seguridad espiritual que se encuentra es en Cristo Jesús a través de la fe. Y esto no debido a nuestro esfuerzo, sino a su sepultura, su muerte y su resurrección de Él, quien pagó, que dice, nuestros pecados. Ajá. Sí. Entonces, esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Él es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos la seguridad en Cristo. Entonces, aquí, como hemos visto, la fe juega un papel muy importante dentro de la seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe nos está llevando a tener esa confianza en la seguridad de cada una de las promesas que hay en la palabra de Dios. ¿Y por qué hay esa seguridad? ¿Por qué? Porque hay esa certeza, hay esa fidelidad de que todo lo que está dicho aquí en la palabra de Dios es que una seguridad en Cristo. Es una certeza de lo que dice aquí, eso se va a cumplir. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos y estamos tocando este tema de la teología sistemática, entonces vemos cómo enfatiza todo esto en la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que cada uno de los creyentes somos verdaderamente salvados preservando nuestra fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En esa seguridad que tenemos con Él. El escritor de Hebreos dice que esa seguridad, esa fe o esa salvación, dice que es el ancla, ¿sí? La compara nuestra fe como un ancla, dice que asegura la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? Hebreos 16, 19. Amén. Ahora, en toda esta seguridad no podemos dejar fuera ¿a quién? Al Espíritu Santo, quien juega un papel muy importante. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que los hijos de Dios tienen esa seguridad en Cristo Jesús, que van a tener ¿qué? La vida eterna. Esa es una seguridad. Porque al final la seguridad en Cristo nos está llevando a la salvación, y esa salvación nos está llevando a una vida eterna. Amén. Amén. Sí. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Esa es la seguridad que tenemos en Dios en cada una de sus promesas y en la fidelidad de nuestro Padre. Amén. Entonces, y no debemos tampoco hacer un lado, como dice Juan, ¿no? El amor de Dios. Porque dice Juan, allí en 1 de Juan 4, 18, que en el amor no hay temor. ¿Sí? En el amor ¿de quién? En el amor de Cristo, en el amor de Dios. Dice, porque el amor, dice, es perfecto, y ese amor perfecto expulsa el temor, si es que hay temor en tu vida. Porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Amén. Entonces tenemos nosotros esa seguridad de nuestra salvación. Es una seguridad y una salvación inquebrantable. ¿Sí? Inquebrantable. Amén. Es decir, si es inquebrantable, estamos hablando entonces que nuestra salvación no se puede perder. ¿Sí? ¿O se pierde acaso la salvación? No. No. Fíjese, hay un tema, y un tema que si nosotros lo leemos y profundizamos un poco en estas teologías de aquellos padres de los primeros años, de los primeros 3 siglos, y aquellos que vinieron, aquellos reformadores del Evangelio, y si nosotros vamos y estudiamos
en este sentido lo que es la salvación y cómo mira la seguridad en Cristo, cómo lo mira el arminianismo y cómo lo mira el calvinismo, vamos a ver que lo miran de una manera muy distinta cada uno. ¿Sí? Porque para Arminio dice que la salvación se pierde. Pero para Juan Calvino dice que no. ¿Sí? Lo único que sabemos es que tenemos o debemos tener la seguridad que en Cristo Jesús nuestra salvación es totalmente segura. ¿Sí? Eso es, entonces vamos a ver que hay esa seguridad y esa misma seguridad es la que debemos tener o la que nos debe identificar cada día como hijos de Dios. ¿Sí? David, a pesar de su corta edad, como lo dice la palabra y como lo vemos en el Evangelio, y cuando nosotros miramos esa seguridad que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat, a mí me gusta esa parte cuando va y dice, ¿no? ¿Quién es ese filisteo, verdad? Ese filisteo incircunciso, ¿verdad? Que viene aquí a retar al ejército de Dios o al pueblo de Dios. Entonces vemos, a pesar de su corta edad, cómo tenía la seguridad en Jehová de los ejércitos. Y esa es la seguridad que debe prevalecer en el Hijo de Dios, en el hombre de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, después de su conversión, él habla de todo eso que él vivió y de la seguridad que él tenía en Cristo. ¿Qué dice? Él habla y tanto lo dice, y dice, para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de lo que él esperaba. Él que decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Por lo demás, ¿qué dice? Me espera. ¿Qué le esperaba? Una corona. Él tenía la seguridad de lo que iba a recibir. De esa manera podemos ilustrar la seguridad en Cristo Jesús. Los mismos apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo se separó de ellos, se fue a los cielos, y vemos cómo entonces ellos empezaron a caminar por sí mismos. Empezaron a experimentar su propia confianza y la propia seguridad de lo que habían aprendido del Maestro. ¿Sí? Tanto que cada uno, y lo vemos, aquí quedó escrito y asentado en los evangelios de cada una de sus obras. Amén. Entonces, eso es. Y miren, al final de la salvación, o al final de que nosotros cerremos este tema de la soteriología, que es la teología de la salvación, vamos a ver al último cómo todo esto, al final, cómo vamos a entender que todo esto que vimos, al final cierra con una palabra que se llama escatología. ¿Sí? Al final. ¿Y qué es la escatología? Bueno, es aquello que habla del final de los tiempos. Amén. Amén. Bueno, en esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, hay 4 puntos que vamos a tocar, que es la preservación, la perseverancia, el privilegio y la salvación. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver rápido. A ver, Karen, ¿qué entiendes por preservar? ¿Cuidar algo? Cuidar algo, muy bien. Mi hermano Marcelino. Preservar. Tener algo seguro. Tener algo seguro, muy bien. Mi hermana Valentina, ¿qué entiende por preservar? ¿Seguridad? No precisamente seguridad.
Bueno, preservar, vamos a ver que hablamos de preservación. Yo les comentaba el jueves, preservamos. Cuando preservamos algo es porque queremos que se mantenga en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, preservamos los alimentos, vamos a ilustrarlo así. Para preservar en buen estado los alimentos, ¿qué hacemos? Los metemos al refrigerador, ¿verdad? ¿Para qué? Para preservar que se encuentren en buen estado, ¿sí? Entonces, la preservación habla, entonces, como dijo, de ese cuidado. De ese cuidado que tenemos. Entonces, cuando Dios habla de que Él nos va a preservar, está hablando de que Él nos va a guardar, de que Él nos va a cuidar. Amén. Nos está preservando, ¿sí? Entonces, la preservación se refiere a cada una, fíjese, Dios nos preserva ¿a través de qué? De su palabra. A través de su palabra aquí, en la Biblia. Él nos está preservando y nos está dando la seguridad de cada una de las promesas que aquí hay. ¿Sí? El Señor ha guardado, Dios ha guardado su palabra. ¿La ha preservado para quién? Para sus hijos. La está preservando y la sigue preservando para sus hijos, ¿sí? Para su pueblo, ¿sí? Nos está preservando a través de su palabra, nos preserva como pueblo suyo. A través de su palabra nos preserva de toda aquella maldad, de toda aquella vida de pecado. Amén. ¿Sí? Porque el Señor mismo dice que Él nos protegerá de todo. De todo. ¿Sí? Si alguien me lee rápido así el Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. 21:7. 121:7. Ajá. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Amén. ¿Sí? Entonces, Él nos guardará, dice, de todo. Él guardará nuestra alma. Él va a preservarnos. Tanto que no solamente, Él preserva toda su creación. Ajá. Él preserva absolutamente todo. Toda esa creación que Él ha hecho. Dios garantiza, ¿verdad? Esa preservación en cada una o en cada uno de sus hijos. Amén. ¿Sí? Tanto que en esa preservación y en esas promesas dice que nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna. Él nos preserva para que nosotros tengamos esa vida eterna. ¿Sí? Y habla y dice, mire, vamos a leer algunos versículos ahorita. Si alguien, bueno, ya leímos Juan 5:24, Karen, por favor. Mi hermana Mari, Romanos 8:1. Mi hermana Madita, Primera de Pedro 1:5. Y mi hermano ahí, Judas 1:24. Mi hermano Marcelino. A ver, Juan 5:24. 1:24, Judas. Judas 1:24. Okay. Fuerte y claro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado De muerte a vida. Amén. Romanos 8:1, mi hermana Mari. No lo encuentro. No lo encuentra. Mi hermana Madita, Primera de Pedro 1:5. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Judas 1:24. Judas, recuerde que nada más es uno. Sí. 1:24. Sí. No lo encuentro, pero ahí dice,
y a aquel que es poderoso para guardar, dará sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Sí, Romanos 8:1, mi hermana. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús, lo que Él no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces Él nos preserva de la condenación, Él nos guarda y nos da esa promesa de ¿qué? De vida eterna. Amén. Entonces la preservación de Dios está ¿en dónde? En su palabra, en sus promesas que Él nos da. Nos preserva como pueblo suyo, nos protege. Ajá. ¿De qué? De todo lo malo, de todas las fuerzas del mal, de todo el pecado. Amén. Dice, el Señor protegerá de todo el mal, el Salmo 121:7 que leyeron. ¿Sí? Entonces, eso habla de qué? De la preservación, de que el Señor nos preserva, nos guarda, nos cuida, con un propósito que es la vida eterna. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es la perseverancia? ¿Qué entendemos por perseverancia? Vamos rápido. ¿Qué entendemos por perseverancia? Protección. Permanecer en la fe. ¿Qué entendemos por perseverancia? La insistencia en algo. La insistencia en algo. Amén. ¿Sí? Es como yo les decía, es esa perseverancia de que les decía yo el jueves, estamos aquí, hay un objetivo, hay una meta en esa perseverancia. ¿Sí? Una meta. Entonces, y en esa meta y en ese ínter que estamos nosotros caminando, esa perseverancia es esa continuidad de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, como decía, si yo tengo mi meta allá, ¿sí? Yo no me puedo quedar parado aquí porque entonces ya no estoy perseverando, estoy detenido. Entonces lo que me hace a mí dar esa perseverancia es la continuidad, ¿sí? El seguir. Entonces cuando la palabra de Dios, cuando Dios habla de esa perseverancia, habla de que es perseverar y perseverar ¿en qué? En la fe, para poder alcanzar o llegar al final o a la meta. Ajá. ¿De qué manera? Empoderado ¿en qué? En la gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque es por su gracia que nosotros caminamos, es por su gracia que nosotros avanzamos. ¿Sí? Es por esa fe que hay en nosotros y caminamos a nuestra meta en esa perseverancia. Bueno, traía yo todos los versículos en el proyector y son bastantes. Entonces, pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a leer algunos rápido. A ver, Karen, por favor, Mateo 10:22. Mi hermana Mari, 1 Corintios 15:2. Mi hermana Amadita, Colosenses 1:23. Mi hermana Valentina, Hebreos 3:6. Y mi hermana Amadita, Apocalipsis 2:25. Colosenses 1:23. ¿Y Apocalipsis 1:25? Apocalipsis 2:25. Y si puede ayudarme hasta con el 3:11, mi hermano. ¿Corintio qué, hermano? 1 Corintios 15:2. A ver, Karen, por favor. Sí. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Mas el que persevere, ¿qué dice? Este será salvo. Amén. A la salvación. Correcto. El otro, 1 Corintios.
por el cual asimismo retenemos en la palabra que el os predica la salvación no creíste en vano. Amén. ¿Ok? Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Apocalipsis. Apocalipsis 2:25. Amén. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Retenéis. ¿Sí? Retenéis. Ajá. Habla de qué? De esa perseverancia, lo que tenemos, retenerlo. Fíjese cómo dice, a ver, mi hermana, ¿vale? ¿Cuál le dije? Hebreos 3:6. A ver, 3:6. Dice, Dice, pero Cristo. Ajá. pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo dice? Si nosotros, dice, la cual casa somos nosotros, si, ¿qué dice? Si retenemos firme hasta el fin la confianza, si retenemos. Gracias, mis hermanos, gracias, hermano. Sí, Apocalipsis 3, sí le faltó uno, ¿verdad? 3:11. Sí, 3:11. He aquí yo vengo pronto, reténlo que Amén. tienes para que ninguno, pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Habla esa retención, ¿de qué habla? De seguir, no retengas, ¿sí? No retengas o retén eso, como dice, si retenemos, y nos mantenemos firmes, ¿qué dice? Vamos a llegar hasta el final, ¿sí? O sea, si tenemos esa fe y esa confianza en las promesas en Cristo Jesús, vamos a llegar hasta el final. ¿Cuál es el final? Nuestra salvación. Amén. Amén. Entonces, de eso habla la perseverancia. Cuando nosotros hablamos de perseverar, ¿sí? Es mantener la fe, mantener ese compromiso con Dios, no importando, ¿verdad?, las dificultades, los obstáculos, los problemas, las tentaciones o las adversidades, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Cuando él habla, dice, bueno, hay dificultades, bueno, pero yo no voy a estar caído, yo me levanto, ¿sí? Entonces, habla de esa manera. Entonces, el mantenernos nosotros en esa perseverancia, habla de esa resistencia, habla de esa firmeza, habla de no rendirse a cada uno de los desafíos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Esa es la perseverancia. A cada prueba es mantener la fe en Dios. Amén. Aún cuando nosotros miramos las cosas de que no tienen solución o las vemos difíciles, bueno, sí hay. ¿Por qué? Porque debemos tener esa confianza en Dios, porque de esa manera nosotros estamos demostrando esa fortaleza en cada una de sus promesas. Ajá. Creyendo en Él, creyendo en su amor, creyendo en sus promesas, creyendo en cada uno de sus mandamientos. Amén. Amén. Entonces, de esa manera, el estar ahí, el preservar, el continuar, el estar constante, está hablando de ¿qué? De que entonces tenemos nosotros esa búsqueda de Dios en nuestra voluntad de llegar a la meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que va a haber una recompensa divina. Como dice el apóstol Pablo, como les decía, al final nos espera ¿qué? Una corona de justicia. Amén. Amén. ¿Sí? Yo les decía, Abraham perseveró en su fe, ¿verdad? Y tanto que es hasta llamado el padre de la fe. ¿Sí? Cada uno de ellos perseveraron, buscaron. ¿Sí? El rey David, a pesar de todo lo que tuvo, él perseveró, creyó en Dios. ¿Sí? Y Dios
volteó, como le dije y les decía, si nosotros ponemos el ejemplo entre el rey David, bueno, entre el rey Saúl, que fue primero, y luego fue el rey David, nosotros podemos mirar un versos ahí, ¿no? De cómo Dios abandonó a Saúl y cómo Dios volteó la mirada a este David, porque dijo que David era un hombre que caminaba conforme a su voluntad, conforme a su corazón de él, cosa que el rey Saúl no lo hizo, ¿verdad? Cosa que él no escuchó al profeta cuando hablaba, ¿no? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo perseveró en todo, tanto que él habla y dice: yo sé vivir en la escasez, en la pobreza, pero también sé vivir en la abundancia, en la riqueza, ¿verdad? He pasado tantas cosas, ¿sí? He sido apedreado, golpeado, arrastrado, botado, he sido toda esa circunstancia que él pasó. A pesar de todo eso, él perseveró en la palabra. Amén. Él no se quedó ahí parado, ¿sí? A pesar de las dificultades, él cumplió con el ministerio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque a eso Dios le llamó, a eso nuestro Señor Jesucristo le llamó, le encomendó. Amén. Entonces, eso es lo que habla la perseverancia, ¿sí? Y ya leímos ya esos versículos donde dice Mateo, ¿no? Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fue el que leyó Karen, ¿sí? Entonces, de eso habla, de la perseverancia, ¿sí? La hermana leyó Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis que en vano. Vemos esa palabra de retener o retenéis, cómo se repite de manera constante. Ajá. Sí, entonces de eso habla la perseverancia. Ahora, el privilegio. Yo decía, ¿qué es un privilegio? El punto es de privilegio. ¿Qué es un privilegio cuando hablamos de un privilegio? A ver, tocamos 1, tocamos 2, vamos con el 3. Ajá. ¿Qué es un privilegio? Yo les decía al jueves, bueno, privilegio. Algo que obtenemos sin haberlo trabajado, sin haberlo merecido de alguna manera. Es algo, ese es un privilegio. El privilegio es, como yo les decía, habla que tienen un lugar especial, ¿sí? Alguien que tiene un lugar especial quizás sin merecerlo, en cuestión, hablando en el sentido conforme a la Biblia. Pero en el mundo secular lo podríamos, y lo ilustramos ese día, como aquellas salas VIP, ¿sí? Las salas VIP solamente son algunas personas que llegan a ocupar ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque están reservadas. Esa gente, decimos, es privilegiada porque tiene los mejores lugares, ¿sí? Y los tiene porque, pues, quizá pueda solventar el pago, ¿sí? Usted quiere ir a un espectáculo, tiene que pagar por ocupar un lugar especial, por tener ese privilegio de estar en primera fila y ver al personaje que vaya a ver, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese privilegio, entonces estamos hablando de un lugar especial. Es un privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Ese es el privilegio. De haber recibido todo sin merecer. Y eso se llama, ¿qué? La gracia de Dios. Porque por gracia nosotros somos salvos.
Y en esa gracia, nosotros, el privilegio del creyente es regocijarse en esa gracia. Es regocijarse en la certidumbre de ¿qué? De la salvación que va a tener. De la promesa de salvación. ¿Por qué? Porque hay una promesa de salvación dada en la palabra de Dios. Ese es un privilegio. Mi salvación es un privilegio. El ser hijo de Dios es un privilegio. Es ese beneficio especial, ¿sí?, que Dios me otorga a través de esa gracia. A través de ese privilegio, el Señor me coloca en un estatus, ¿verdad?, más arriba de cualquier otro. Ese es el privilegio. ¿Sí? Es el lugar donde yo me encuentro o donde yo me voy a encontrar. Ajá. ¿Sí? Entonces ese es el privilegio del cual habla o del cual está relacionado aquí con la seguridad en Cristo. Ese privilegio de la gracia. ¿Sí? Y que nos las concede a todos los creyentes. Ese favor inmerecido. Amén. Amén. Tenemos el privilegio de la revelación de la palabra. Ese es un privilegio. Y si usted no lo quiere entender así, bueno, pues no debería, pero debería entender que el tener la palabra, leerla, escudriñarla, y el entenderla y el comprenderla, es un privilegio. Amén. Que no todos tienen. Amén. El privilegio de la esperanza que tenemos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál esperanza? La vida eterna, la salvación. Esa es la esperanza. ¿Sí? Tenemos el privilegio del servicio, les comentaba yo. Lo más insignificante que uno puede realizar dentro de la iglesia, cualquier servicio que sea, en cualquier área que tú sirvas, es un privilegio. Porque no estás sirviendo a cualquier señor. Estás sirviendo, dice, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es un privilegio. Porque lo que tú hagas, dice la palabra, hacerlo, ¿como para quién? Como para el pastor. Como para Dios. Como para Dios. Amén. Y eso es ¿qué? Un privilegio que tenemos. Amén. Entonces, por eso dice que debemos regocijarnos, gozarnos en ese privilegio que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Es un privilegio. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos esta parte. Ese es el privilegio. Ahora la salvación, ¿cuál es? Si ya vimos la preservación, la perseverancia, el privilegio, y todo esto está asociado a la seguridad en Cristo Jesús, y esta seguridad me está llevando ahora a asociarlo con la salvación. Ahora, en esa seguridad somos salvos ¿de qué? ¿De qué somos salvos? De la condenación. Ajá, de la condenación. ¿Qué más? Del pecado. Del pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué somos salvos? Del infierno. Del infierno. Miren, nuestra salvación no está basada, como decimos en nosotros, no, la salvación está basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así lo debemos entender, ¿sí? Porque dice que Él vino, ¿qué? Él nos vino, dice, Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Para qué? Para salvar a los que, esperan. Una sola vez nada más. ¿Sí? Esa es la obra de Cristo para nuestra salvación. Ajá. Que Él vino, que dice, a morir por nosotros y a librarnos, como dice el pastor, a librarnos del presente siglo malo, ¿sí? Pero, como dice, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre. La salvación está basada en la obra de Él, en la redención por su sangre. ¿Para qué fue? Para el perdón de pecados.
Amén. Amén. Él fue, dice, Cristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Ajá. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2, ahí dice. Efesios 1:7, la redención por su sangre. Ahora dice Romanos 5:1. Dice que en Jesucristo hemos sido, ¿qué? Justificados por medio de ¿qué? De la fe. Sí, Él vino. Nuestra salvación está basada en la obra total de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está basada la obra. ¿Sí? Ahora, Él vino a salvarnos, pero digo, ¿salvarnos de qué? Él vino a salvarnos de qué? Del poder del pecado, como dijo el hermano. De la culpa del pecado. Él vino a salvarnos de la condenación del pecado. Es decir, del poder de la culpa y de la condenación del pecado. Él vino a salvarnos. Vino a salvarnos de este mundo, como dijo, ¿no? Del presente siglo malo. ¿Sí? Porque dice que el mundo está, como dice, bajo el maligno. De eso vino a salvarnos. Ajá. Somos salvos también, que dice, de la condenación eterna. ¿Sí? ¿Salvos de qué? Pues salvos de todo esto. Salvos de la condenación eterna. Juan 5:24, Romanos 8:1. ¿Sí? Somos salvos de toda esa potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. Ajá. Somos salvos, dice, de la ira venidera de Dios. ¿Sí? Ahí vemos, y lo vemos en Romanos 5:2, primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. Entonces digo, son cosas que nosotros tenemos que entender y comprender, que al final la seguridad en Cristo Jesús, después de todo esto, nos lleva y está asociado con ¿qué? Con la salvación. ¿Asociado en quién? Si yo pudiera poner aquí, o voy a ponerlo, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es, ¿salvos de qué? De todo eso que ya dijimos. A eso vino a salvarnos. Vino a salvar al pueblo de pecado. Tanto dice la palabra que Él es el Cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo. Amén. Dice que Él nos compró y no a cualquier precio. Él nos compró a un precio, y no cualquiera, a un precio de sangre. Dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, ¿salvos de qué? ¿Ya vimos salvos de qué? ¿De qué dijimos? ¿Salvos de qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, del infierno. Ajá. ¿Qué más? Entonces, nuestra salvación, como hijos de Dios, y en ese privilegio que Él nos ha dado, nuestra salvación está segura tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén. Por eso es nuestra salvación. Y nuestra salvación no solamente, está basada en quién, en Cristo Jesús, en qué, también en toda su palabra. Ahí está su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hemos sido, ¿qué? Hemos sido elegidos para salvación. ¿Sí? La Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo, ¿qué dice? Si nosotros creemos y tenemos la seguridad en Cristo Jesús, dice que tenemos vida eterna. ¿Sí? Dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Dice que no somos condenados, dice ahí Romanos, nos ha librado de la condenación del pecado. Habla nuestro Señor Jesucristo ahí cuando muere Lázaro, dice que aunque estés muerto, ¿qué?
vivirás. Y aún ahí pregunta, ¿crees esto? ¿Sí? El apóstol Pablo dice en Romanos 5:17 que ahora ¿qué? Todas las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Ajá. Entonces nuestra salvación está basada en quién, en Cristo Jesús y en su evangelio, en su palabra. ¿Sí? Entonces somos salvos ahora. ¿Sí? Somos salvos del poder de la culpa y de la condenación del pecado. Amén. Amén. Y le digo, al final vamos a estar hablando, ¿sí? Y esta salvación es una salvación, como les decía yo, escatológica, algo que viene al final. Amén. ¿Sí? Es de esa gloriosa, de lo venidero, de lo que se espera. Ajá. Amén. Entonces, esto es lo que tratamos hoy, la seguridad en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces somos preservados en Cristo. ¿Sí? Un tema, bueno, muy interesante como todos los demás, pero estamos cerrando ya, como les decía, y vamos a cerrar pues de una manera muy bendecida con el último tema que va a ser la glorificación y que ya nada más nos faltan dos. ¿Sí? Amén. Bueno, pues aquí cerramos. Vamos a dar gracias a Dios. Así que póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por su enseñanza de este domingo, Señor. Gracias, Señor, por voltear tu mirada, Señor, hacia su pueblo, hacia tus hijos, Señor, cada día, Padre. Que en esta mañana, Señor, nos vayamos con un corazón gozoso, regocijado, Señor, por saber, por conocer, Señor, de que en ti, Señor, tenemos la seguridad de nuestra salvación, Señor. Que nos has venido a salvar del pecado, Señor, de la muerte, de tu ira, Señor, y hoy nos gloriamos, Señor, en tu palabra y en cada una de tus promesas. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de su pueblo, Señor. Dios, que nos regocijemos cada día, Señor, en cada una de tus promesas. Padre, así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.